gràcies a totes per venir. Ara ja estem a l'última xerrada del cicle de l'Escola de Formació Feminista. I aquesta, com ha comentat abans el company, serà entorn l'urbanisme feminista. No? Com en aquest es cristal·litzen totes les opressions que rebem, no? Així també recollint elements com han sortit a l'altres ponències, com la de la teoria de reproducció social, i les ponències, sense dilatar-me més, la primera part la farà Jesús, no? Del col·lectiu CIPCOM, que ha escrit alguns articles a Cartàrsi sobre el tema, i serà la primera part una crítica al model actual, una mica més així, més teòric, i en aspectes més macros i més estructurals, i la segona part, no? Com aquests aspectes s'aterren. En el cas d'aquí al barri de les Corts, les companyes de cursenques dissidents faran una mica d'explicació sobre el voltant del tema de seguretat i de com van tirar endavant la campanya entorn als punts foscos, i al final sí que hi haurà un espai més de preguntes, aclariment de dubtes i debat, aportacions, etc. Així que, sense més, moltes gràcies a totes per venir i comencem ara. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jesús, como ha dicho, estoy en el último año de filosofía y vengo aquí como representante de CIPCOM. Así que me gustaría hacer una pequeña introducción de qué es esto y cuál es el sentido de estar en esta escuela de formación. Muchas gracias a todo el colectivo de Arran de esta zona por habernos invitado. El sitio este es genial, tenemos buenas compañeras aquí y pinta muy bien toda la escuela. CIPCOM es algo así como un think tank, en el sentido en el que no tenemos carácter partidista ni sindical, no hay una conexión con la práctica cotidiana, pero hacemos algo y creemos que se ha dejado fuera del tintero del socialismo revolucionario, entendido en un sentido amplio, que incluya también a los anarquistas, que es la teorización de un socialismo que, en un sentido práctico, concreto, posrevolucionario quizás, que después de la caída de la Unión Soviética empezó a diluirse. Vemos ahora el filósofo Mark Fisher usa el concepto de realismo capitalista para referir esta naturalización que ha habido con el neoliberalismo del dinero, de la propiedad privada, de los mercados, y ahora hasta las propuestas de socialismo supuestamente más radicales pasan por algo así como un socialismo de mercado, con cierta añoranza de sitios como Yugoslavia y demás, o una especie de añoranza muy acrítica de lo que había en países como la Unión Soviética, que esa crítica en el sentido en el que no reconoce que la propia Unión Soviética tenía contradicciones, como el hecho de que seguía existiendo dinero, como había muy poca democracia y que los planes eran a veces muy deficientes, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde CIPCOM es organizar una serie de aportaciones que vienen saliendo desde los 90, que son críticas tanto con estas ideas de socialismo de mercado como de planificación nostálgica, y pensar nuevos modelos o nuevas propuestas de planificación socialista de la economía que actualicen la propuesta socialista a los nuevos tiempos y nos permitan desarrollar herramientas para articular un discurso programático potente que tenga capacidad de convicción. En este sentido, bueno, el nombre CIPCOM viene de cibercomunismo. El ciber no es solo porque digamos que hay que usar ordenadores y suene como más estético y tal, sino que hay una reivindicación, aunque no voy a entrar casi nada aquí, de lo que se denomina cibernética, que es una serie de disciplinas que abarcan la teoría de la información, la teoría del control y demás. Pero bueno, ¿por qué esto cómo se liga con todo esto que estamos tratando en esta escuela? Bueno, hace poco publicamos un artículo en Catarsi Magazine, que estamos teniendo una colaboración genial con ellos, de hecho posiblemente terminemos publicando algo en Belaterra interesante, y el caso es que en este artículo planteábamos que dentro de esta nueva propuesta de planificación socialista de la economía se da un papel muy relevante al trabajo reproductivo, a lo que ahora se llama de cuidados, y por qué el feminismo marxista, socialista, anarquista de corte revolucionario podría enriquecerse de todos estos nuevos planteamientos de la planificación económica. Ahí abordamos un concepto que propuso una teórica estadounidense, Ellen Ester, que es parejo al de Mark Fisher, que es realismo doméstico. Estamos en una época en la que la economía doméstica individualizada, en la que los padres de la familia nuclear o los criados, en el caso de la familia burguesa, está tan naturalizada que nadie plantea o nadie parece plantear cualquier otra cosa. ¿Vale?
Entonces, mi exposición la voy a plantear de tal manera que abordo las críticas que se le pueden hacer al modelo de ciudad capitalista, porque la economía reproductiva individualizada está muy ligada al urbanismo tal y como se configura actualmente. Empezaré con la crítica más, entre comillas, superficial, aunque no lo es tanto, que se le puede hacer desde simplemente la izquierda, el progresismo en general. Después profundizaré en cómo podemos enfocar esto o cómo se ha ido enfocando desde el marxismo. Y luego pasaré a esbozar, aunque de manera muy abstracta, porque más bien como una recopilación de los debates que se dieron en torno a esto en el siglo XX, de qué sería algo así como una ciudad socialista, ¿no? Ahí haré un pequeño paréntesis para profundizar en lo que nosotros entendemos por socialismo y tal. Entonces, empiezo. ¿Qué es la ciudad hoy? ¿Qué críticas se le pueden hacer hoy a la ciudad progresista? Bueno, la manera que he tenido yo de estructurarlo, aunque esto en la práctica hay matices, es que a día de hoy predominan dos modelos de ciudad capitalista. Esto se configura así a partir del periodo de entreguerras, entre las dos guerras mundiales que hubo en el siglo pasado, y son básicamente el europeo, que se caracteriza por una centralización en torno a lo que era un enclave de recursos naturales o un antiguo centro comercial, y el americano, que hace una separación estricta entre lo que son los cordones industriales y los barrios residenciales que se llaman a veces ciudades dormitorio, ¿vale? El ejemplo de ciudad europea pues puede ser la misma Barcelona, Madrid y todo lo que ya conocemos aquí. En el caso de Estados Unidos a veces nos cuesta imaginarlo, pero son ciudades como Jacksonville o Phoenix, Arizona, que ahora explicaré un poco cómo funcionan. La crítica que se le puede plantear desde la izquierda, sin más, a estos modelos de ciudad, en el caso europeo, es que todo el entramado urbano está mercantilizado y por lo tanto las viviendas que hay en torno al centro tienen un precio muy encarecido, dando lugar a una desigualdad social expresada en el urbanismo muy marcada. Es decir, la gente que tiene recursos económicos puede vivir en torno al centro teniendo accesibilidad mucho más sencilla a los servicios que ahí se dan, y las clases trabajadoras tienen que recluirse a unos espacios más alejados del centro. En el caso de Estados Unidos, esto es algo que sorprende, yo mismo me sorprendí cuando empecé a investigar esto, directamente no tienen espacio público. O sea, está muy naturalizado que hagas largos trayectos de ir al trabajo y volver, y que el espacio público consista o en reducirse a la familia o a pseudocomunidades online. Estar en línea o viendo series y tal, y esto es bastante más común de lo que parece, no es caso de gente que sea especialmente solitaria y tal, no, allí es una práctica normal, ¿vale? Paso a la segunda sección, que es la crítica que en concreto hace el marxismo a la ciudad, que un poco desvela qué hay detrás de estos modelos de ciudad que parecen desigualitarios, pero que en el fondo enraizan en algo más potente, ¿no? Hay una serie de aspectos comunes que están presentes en cualquier tipo de ciudad capitalista, que los he intentado resumir en tres. En primer lugar, hay una distribución mercantil de las construcciones, es decir, las viviendas y las industrias se construyen por parte de empresas independientes donde se puede, sin estar especialmente atentos a si eso satisface necesidades en un sentido pleno de la población, sino más bien si pueden hacer negocio con eso, ¿no? Y yo creo que nadie negará que esto lo dicen explícitamente, ¿no? El punto de este tipo de disposiciones de las construcciones es que deja al coche privado como único medio de transporte factible o viable para este tipo de ciudades, porque al estar tan arbitrariamente dispuestas, la única manera de acceder a ellas con mediana facilidad es hacer carreteras y microcarreteras a las que la gente se desplaza en coche. En segundo lugar, esto es algo clásico en el marxismo que se menciona muchas veces pero tampoco se termina de entender, es una escisión acentuada con el mundo rural que es especialmente perjudicial para este último. El mundo rural viene a ser algo así como la periferia de la periferia. Si la gente, las clases trabajadoras que viven en ciudades europeas ya están alejados de los centros, la gente que vive en el campo está el triple o el cuádruple o más, abocados a trabajos especialmente mal pagados, con condiciones muy insalubres, y además esto se decanta también en algo muy curioso que nosotros también tenemos naturalizado, pero que es muy antiintuitivo, que es que tenemos una serie de campos dedicados al monocultivo de exportación y luego en las ciudades tenemos acceso a alimentos de importación que vienen con largos trayectos y de manera deteriorada.
Esto perjudica tanto al campo, que los monocultivos, esto sí que ni nos metemos, pero básicamente dañan la fertilidad del suelo, una burrada hasta puntos problemáticos. Y en el caso de las ciudades, eso, alimentación de mala calidad y luego falta de salud, ruido, contaminación, etcétera. El campo-ciudad, además, esta decisión se puede observar tanto a nivel nacional, entre diferentes regiones de un mismo estado, pero también a nivel internacional, expresada a través del imperialismo. Hay países que vienen a ser algo así como graneros del mundo, el caso de Ucrania ha dado ahora para alguna disputa que otra, y crea una serie de relaciones que se amplían a escala nacional. La última característica propia del urbanismo capitalista, que es quizás lo que más vayamos a explayarnos, es la individualización o capitalización de la economía reproductiva, que no de las células vivenciales individuales, o sea, de las habitaciones y tal. Esto es algo que hay que recalcar, en el periodo entre guerras y en particular tras la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de políticas por parte de los Estados europeos para fomentar la propiedad de viviendas individuales por parte de los trabajadores. Esto es una diferencia importante con respecto a lo que había antes. Quizás esto no se sabe, esto es quizás una manera de verlo sencilla, es en novelas que había en el siglo XIX o principios del siglo XX, como pueden ser Germinal o Las uvas de la ira. Antes los trabajadores no tenían casa propia, vivían en propiedades que eran propiedad del empleador, de una manera muy precaria, muy hacinados, y eso era. ¿Cuál es la diferencia que empieza a establecerse con esta introducción de la propiedad de la vivienda? Esto en Estados Unidos se impulsa a través en el 1931, por algo que se llama Hoover Commission, y en el caso de Franco hay una frase que es muy característica, quiero un país de propietarios y no de proletarios, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues por un lado, la mercantilización masiva del mercado de la vivienda pues dinamiza el ciclo de acumulación del capital a un nicho nuevo que permitiría dar holgura al desarrollo capitalista y que desembocaría en la crisis de 2008. Pero por otro lado, se pega un golpe fuerte a la organización obrera, en tanto que si bien esas casas de sus empleadores eran precarias, facilitaban el acercamiento entre trabajadores y sus vínculos de solidaridad. Desde que se introduce la propiedad individual de las viviendas, hay un discurso neoliberal enfocado a esta idea del trabajador como empresario en miniatura, que empieza a pensar que es una especie de capitalista con capacidad propia, con intereses particulares, y se distorsionan en sobremanera los intereses de clase de los mismos. Esto, un caso dramático, es lo que se conoce como Home Owners Association, en el caso de Estados Unidos, donde puedes encontrar trabajadores organizándose con sus vecinos para echar del barrio a gente racializada, a gente del colectivo LGTB, con bastante facilidad. En definitiva, entonces, ¿qué caracteriza, y esto es lo que cerraría esta otra sección, al urbanismo capitalista? Pues es una expresión de lo que Marx denominó la ley básica de todo lo que se juega aquí, que es la ley del valor, ¿no? El capitalismo, para seguir reproduciéndose, necesita abrir nuevos mercados que den trabajo a la gente y que permita seguir reproduciéndose. Y el mercado de la vivienda y el urbanismo ha sido expresión de esto y de las diferentes necesidades del capital. Siguiente apartado, ¿cómo afecta esto particularmente a las mujeres? Pues aparte de todos los problemas que esto que he mencionado anteriormente provoca a las mujeres como humanos cualquiera, temas de contaminación, temas de insalubridad, este tipo de urbanismo tiene una capacidad muy especial por naturalizar la división sexual del trabajo, que veníamos trayendo desde regímenes precapitalistas, pero que se ha entroncado de otra manera en el capitalismo. Esto se manifiesta sobre todo en dos cuestiones. Por un lado, las dobles jornadas. Con la Segunda Guerra Mundial, las mujeres entran a las fábricas de manera masiva. Se desnaturaliza así su rol en la vivienda. Pero de la misma manera comienza un discurso tecno-optimista en muchos países capitalistas de, bueno, esta propiedad que vamos a tener, que además con los electrodomésticos esto se va a volver mucho más sencillo, va a ser coser y cantar, no va a haber problema. Pues no, lo que nos encontramos es que las mujeres trabajan en su trabajo salario normal y luego vuelven a casa, el
el entorno doméstico sigue súper masculinizado, o sea, de forma patriarcal, y hacen aparte del trabajo asalariado todas las tareas domésticas. Esto, por cierto, no es algo exclusivo de las sociedades capitalistas, sino que en la Unión Soviética y en China, sobre todo a partir del Código Civil de Stalin y con la China de Deng Xiaoping, se da exactamente igual. Hay unas instituciones de apoyo que protegen, pero que lo mantienen y lo encubren estas dobles jornadas de manera marcada. Y otro punto es la sobreexposición a la violencia machista. Creo que esto va a tener luego conexiones con la exposición de las compañeras, que es que la vivienda individualizada aísla a las mujeres, y en el contexto de una sociedad patriarcal donde la violencia está naturalizada, eso las sobreexpone a esa violencia. Esto en antropología se llama neolocalidad, mientras que aunque esto es un concepto de disputa, hay lo que se llaman sociedades matriarcales, que se caracterizan, entre otras cosas, por lo que se llama matrilocalidad. O sea, lo común allí es que cuando una persona se empareja, va a vivir en un recinto comunitario heredado por la matriarca, en la que vive y cultiva en común. Y bueno, se sabe que en este tipo de sociedades no hay prácticamente violencia machista, y aparte de por la educación más igualitaria, se sabe que es porque la violencia es detectada con mucha más facilidad. O sea, hay un entorno comunitario de comunicación constante y no es tan fácil encubrir ese tipo de maltrato. Eso no significa que no tengan problemas los matriarcados ni que sean el ejemplo en sí, pero es algo real que existió y que ejemplifica cómo esta individualización de la economía reproductiva hace daño. Vale, hasta aquí el tema de la ciudad capitalista. ¿Qué oponemos a esto? Bueno, pues el urbanismo socialista ha tenido una serie de propuestas clásicas que se le oponen, pero es difícil entenderlas si antes no se aclara qué se entiende por socialismo. Esto, dependiendo de quién lo exprese, puede ir por uno derrotero de otro. En el caso de CISCON, del colectivo que vengo a representar, tiene un significado muy concreto que se entiende cuando se le opone al capitalismo como tal. Rápidamente. Marx sintetizó la sociedad capitalista en una triada que da lugar a una serie de mediaciones o enajenaciones de la voluntad social en una serie de instituciones que filtran la misma. Esta es, por un lado, el capital, que es básicamente la dinámica de la ley del valor. Invierto, produzco una mercancía y luego reinvierto el dinero o las ganancias que consigo. Es decir, empresas independientes invierten en recursos y sobre todo fuerza de trabajo para generar mercancía y compiten por nichos de consumo, revalorizar su inicial dotación y reinvertirla. Esa es la única manera que tiene una empresa de sobrevivir al ciclo de acumulación de capital. La segunda es la presencia de dinero. Esta competencia que se da entre las empresas individuales solo es factible si hay algo así como un equivalente universal y restrictamente intercambiable, que es el dinero. El dinero da lugar a lo que son los precios, que siendo generosos expresan algo así como el trabajo socialmente necesario, este concepto del marxismo, y una escasez relativa de lo que se está produciendo. ¿De acuerdo? Esto da pie a que las acciones sociales socioeconómicas, o sea, no porque sean necesariamente óptimas ni en sí necesarias, sino porque generan ganancias. Podemos encontrar en nuestra sociedad 1000 ejemplos de cuestiones que son necesarias, pero que no se hacen porque no son rentables, y cosas que no son necesarias y que incluso son perjudiciales, pero que se hacen porque son rentables. Y por último, lo que nosotros añadimos a característico del capitalismo es una forma de Estado representativo. No siempre, está el caso de las dictaduras militares como casos de excepción, pero la forma política normal del régimen capitalista es el parlamentarismo, lo que más han llamado ahora democracia representativa, que se basa en una doble delegación. Por una parte hay algo así como especialistas, que en este sentido, por cierto, es la misma lógica que se da en el mundo de la empresa. Hay alguien que sabe más que la propia sociedad organizada de lo que necesitamos y que debe ser elegido porque es mejor. Una manera de elegirlo en el mundo del mercado es comprarle sus productos, la manera de elegirlo en el ámbito parlamentario es votándolo. Hay una delegación en esta gente y luego una doble delegación en los organismos imperiales de los que somos parte como Estado, que son la OTAN, la Unión Europea, etc. Ahora, entonces, ¿qué es el socialismo desde nuestro planteamiento? Básicamente 3 patas que puede sonar abstracto y si alguien tiene dudas, yo lo comento. Por un lado, lo que llamamos planificación, y en este caso informatizada. La planificación para nosotros pasa por
que la sociedad identifique directamente sus necesidades sociales, es un trabajo directamente social, de tal manera que necesitamos un proceso revolucionario. Esto es complicado y es verdad que en CISCON nosotros nos ausentamos de las cuestiones tácticas, pero creemos que para eso están los partidos y tal, pero necesitamos un proceso revolucionario que expropie necesariamente en los medios de producción, que los integre todos dentro de una misma administración pública, que los coordine en red, que todos sus inventarios sean comunes y que permita marcar objetivos sociales multidimensionales, que son básicamente lo que son los planes, yendo desde la reducción de la jornada laboral, la paridad de género, la reducción de la contaminación, etc. Esto va coaligado a lo que nosotros llamamos cálculo en especie, que nosotros queremos o creemos que, a diferencia de lo que pasaba en la Unión Soviética, el socialismo pasa por abolir el dinero y sustituirlo por una contabilidad en recursos, que pueden ser tanto energía, agua, CO2, etcétera, como tiempo de trabajo. Esto tiene unos métodos para hacerse hoy en día que son complicados, pero también me puedo meter, pero el punto es que todos estos factores multidimensionales se empiezan a tener en cuenta y que podamos tener en la contabilidad cuestiones que ahora mismo se ignoran, como el tiempo de reposición de los recursos renovables, etcétera. Y la última pata, que es lo opuesto al parlamentarismo, somos en CISCON muy proclives a lo que llamamos a veces democracia directa comunal. Queremos la asistencia de asambleas de base, de plebiscitos electrónicos o referéndum y de comités de supervisión sorteados. De acuerdo, ¿cómo pasa esto al tema del urbanismo? Vale, la Unión Soviética hubo una serie de debates interesantísimos sobre este tema en la década que va del 1920 al 1930. Posiblemente sea esa la época de experimentación urbana más importante que hayamos vivido en siglos. El debate del urbanismo, además, es súper interesante a este respecto porque va totalmente ligado al tema de la mujer. El tema de la emancipación de la mujer, como se pone el foco en esto del trabajo reproductivo, va muy ligado al tema urbano. Aquí yo me baso sobre todo en la obra, lo que se está considerada la obra más interesante que sintetiza el urbanismo soviético, que es un libro que se llama Sovgorod, que es como el Ciudad Socialista en ruso, de un tal Nikolai Miliutin. Este señor, desde los 8 años, estuvo militando en el Partido Comunista de la Unión Soviética, o lo que era en ese momento su equivalente, pasó por diferentes ramas de la administración, llegó a ser ministro de Economía en la República Rusa, y a los 40 años así empieza a estudiar arquitectura, empieza a implicarse en todos los debates que se estaban dando por compañeras y compañeros del partido, e intenta hacer una síntesis de todo esto, ¿de acuerdo? Él da una serie de conclusiones generales de lo que caracteriza a un urbanismo socialista, que básicamente sería lo siguiente. Primero, igual, o sea, en contraposición de lo que hablábamos del urbanismo capitalista. Distribución integralmente planificada de las construcciones, es decir, al ser públicas todos los terrenos, el espacio debe ser optimizado para conjugar productividad, tranquilidad, equilibrio ambiental, accesibilidad, etc. Las construcciones no se toman aisladamente por una empresa particular que construye donde puede, la ciudad se toma con un todo y se buscan sinergias y evitar obstrucciones. En el caso del campo, ¿qué pasa? Miliutin aquí tiene una propuesta súper particular que suena un poquito rara a día de hoy, pero que está muy bien para visibilizar qué es eso de superar la decisión campo-ciudad. Él pensaba en una ciudad lineal, que por cierto se inspira aquí en parte en un urbanista español que se llama Arturo Sorimata, en Madrid, de hecho hay ciudad lineal, pero con unos tintes socialistas que desde luego no están aquí. Él piensa en 5 franjas que caracterizarían la ciudad socialista, una franja de transporte que sobre todo se basaría en los trenes, una franja que sería el cordón industrial que facilitaría la conexión con ese transporte y optimizaría los gastos de movilización, un cordón verde gigante que aísle las residencias del ruido y la contaminación de las fábricas, un cordón residencial y luego el campo, de tal manera que permita que la población tenga un acceso rápido a los diferentes servicios y también a una producción de alimentos de proximidad. Lo último es precisamente la comunalización de la economía reproductiva, que no, y esto es un debate importante, de las células vivenciales. En la Unión Soviética había gente que defendía a muerte que no debería haber habitaciones individuales, y esto se criticó mucho precisamente desde Kollontai y estas autoras del feminismo marxista,
porque creían esencial para la liberación de la mujer tener la intimidad propia para tener relaciones sentimentales en libertad y tal. Miliuten era de la misma línea que Kollontai, y ellos lo que consideraban no era abolir las habitaciones individuales, sino que la liberación de la mujer pasaba necesariamente por de alguna manera centralizar las tareas domésticas en agentes comunales que se encargasen de la misma y que permitiesen además más eficiencia. Esto en el artículo que escribimos en Catarsis lo volvemos a sacar a la palestra con una propuesta que se plantea en estos entornos cibercomunistas, que viene de la mano de dos autores, que son Coxo y Cottrell. Tiene un libro, se llama Hacia un nuevo socialismo, le plantean un capítulo entero dedicado a este tema, y ellos creen en esta idea de la comuna vivencial como una manera de superar la economía doméstica individual. De tal manera que no es solo que, no es ya que las mujeres, aparte de su trabajo asalariado, tengan que hacer tareas, ni siquiera los hombres, no es ni siquiera una repartición, sino que las tareas, todo el trabajo reproductivo debe de centralizarse en unas urbanizaciones, en unos agentes comunales, que pueden ser miembros de la propia comunidad, pero pueden ser también especialistas, eso depende del modelo de la propuesta, cambia. El punto es que ni la mujer ni el hombre tendría por qué encargarse necesariamente de esto. No significa que no haya cocinas individuales auxiliares, ni no haya lavandería, ni duchas individuales, pero sí que está la opción de que sin más llegas de trabajar y puedes ir a un comedor comunal en el que accedes a esos servicios, tienes guarderías comunales, etcétera. Ejemplos de esto en un sentido porque bueno, la idea que se suele tener de estas cosas son pisos súper hacinados. Pero lo cierto es que no. Hay un ejemplo interesantísimo en Viena, que cuando llegó allí el Partido Socialdemócrata, que en ese momento era indistinguible de lo que era el comunismo, o había muy pocas diferencias, que dio lugar a lo que se llama a día de hoy Viena Roja, y una serie de urbanizaciones brutales, enormes. La más famosa es el Karlshof, de unas 1.300 viviendas con unos parques inmensos y habitaciones de sobra espaciosas para la gente, que sirvieron precisamente para esto que estoy comentando. Esto suena también raro, pero quizás el único ejemplo contemporáneo que se puede encontrar de esto es China. China está imbrincada de un montón de prejuicios patriarcales, pero en este concreto tema hay avances significativos desde que se hizo el 14º plan quinquenal, que se hizo hace unos años y que iba de algo así como la integración urbanística de las viviendas, y que está promocionando tanto la aparición de barrios en sí, que son ya comunas urbanas, como intentando integrar los barrios que ya existen, exponiendo o situando servicios comunales estratégicamente cada ciertos metros, de tal manera que haya vida colectiva allí. Entonces, ¿cuál es la esencia del urbanismo socialista y que se expresa en estos tres principios? Que es una distribución planificada de las construcciones, planificada democráticamente, que permite un uso eficiente del mismo. Un espacio integralmente planificado da pie a una sociedad más planificadora, una sociedad acostumbrada a gestionar cómo funciona su comuna vivencial. Es una sociedad más participativa, que tiene una implicación consciente en el metabolismo social y más emancipadora. Y ya como conclusión, que no quiero pasarme de los 30 minutos porque quiero dar espacio a preguntas, pues un poco lo que decimos a lo largo del artículo y que yo creo que no está de más recalcar. Esto no soluciona todos los problemas que el feminismo aborda. La urbanización socialista no toca muchos temas que a día de hoy están en boga y que son igual de necesarios que tratar, pero permite una plataforma desde la que es mucho más sencillo quizás desplegar todo esto, porque las campañas de concienciación son mucho más sencillas, porque ya no es solo campañas culturales que intentan coimplicar a la gente, sino que de manera efectiva garantizan ciertas dinámicas igualitarias. Decir también que lo que nosotros hicimos en Catarsis, lo que estoy haciendo aquí, es una especie de síntesis y recopilación de debates que había en el siglo XX, pero que deben desarrollarse a propuestas contemporáneas adaptadas a este momento. Y lo único que pretendíamos con este artículo es precisamente que de alguna manera llegase a feministas de corte revolucionario que empezasen a trabajar conjuntamente en estos debates de la economía planificada y que dieran pie a algo con interés. En ese sentido, pues no hay nada que nos haya llenado más de orgullo que nos hayan invitado a una escuela de formación feminista. Así que muchas gracias.
Vale, pues nosaltres som la Mayalena i l'Ester, som cursenques dissidents, l'Assemblea Feminista del Barri de les Corts, i moltes gràcies, Jesús, ha sigut superinteressant. I la nostra intervenció sí que serà de caràcter una mica més pràctic o partint de l'experiència. Em sent bé? Vale. Això, que no tindrà aquest caràcter tan teòric ni... no serà tan així, serà enfocat una mica més en la campanya que vam fer nosaltres des de Cursenques Dissidents d'autodefensa feminista per recuperar el barri. I farem una intervenció que començarà una mica parlant de la seguretat, de què entenem per seguretat. Després farem una explicació de la campanya, dels punts foscos i tot això, i tancarem una mica amb propostes d'urbanisme feminista o cap on volem anar. Llavors, començant amb aquest tema de la seguretat, sí que sempre que totes les teories i intervencions sobre seguretat que s'han fet a l'hora de fer una planificació urbana s'han centrat en la prevenció o el control del crim, però un crim que està associat més com atentant contra la propietat privada i produïda per persones com desconegudes, com un subjecte que no coneixem. I des del feminisme i des de l'urbanisme feminista sí que s'ha criticat com aquesta manera de posar el foc i sí que es vol dur a terme un anàlisi social de per què la seguretat no és com una noció com estable, única i universal, sinó que és diferent segons el gènere o segons el subjecte polític que l'entén. I llavors, com veiem aquesta dicotomia entre la concepció universal de la seguretat i la que nosaltres hem analitzat com fent aquest treball al barri amb les veïnes. I llavors, com la percepció de la seguretat i al mateix temps de la por com estaria condicionat pel tipus de violència que una persona, segons el seu gènere, el sexe, l'origen o la raça o el que sigui, com pugui patir. I això, com des de l'urbanisme feminista sí que s'han desenvolupat tota una sèrie de metodologies com per fer un diagnòstic d'aquesta percepció de la seguretat. I nosaltres vam dur a terme una que són els mapes perceptius que serveixen com és agafar un mapa del barri o del territori o del que vulguis analitzar i llavors com s'assenyalen tant els punts físics i socials que les veïnes com puguin gaudir o facin ús d'aquests punts, però també els punts que no donen com aquesta seguretat ni aquesta autonomia i que no es transiten per por o perquè no estan com dissenyats perquè puguin ser utilitzats. N'hi ha d'altres metodologies com les marxes exploratòries que són com partides que s'organitzen en grups petits, no de 5 i 10 persones, i llavors sí que es fa un recorregut pel territori que es vol analitzar i llavors s'apunten el mateix, com els punts físics i socials que condicionen aquesta percepció de la seguretat i això alhora serveix com per fer una anàlisi però també com per empoderar a les dones, com per visibilitzar com el coneixement que n'hi ha del barri i també com per donar una mica més de seguretat de l'entorn on vius i et mous. I n'hi ha d'altres metodologies com els tallers sobre vida quotidiana i seguretat, que això sí que està més enfocat com al dia a dia i com sí que es parteix d'una reflexió individual de les persones, com reflexionar sobre el barri on vius, què et fa sentir segura, què no et fa sentir segura, per què no, tal, i després com sí que es configura com un espai més col·lectiu i s'intenta com prioritzar com les necessitats col·lectives que n'hi ha d'aquest grup.
I després l'última metodologia que nosaltres vam estudiar són els mapes corporals, no el vam fer, però és bàsicament com que una persona es fiqui al terra, no? Que es dibuixa com la silueta d'aquesta persona i llavors com es volen fer com preguntes del tipus, no sé, com quines emocions sentiu quan camineu pel vostre barri i per la resta de la ciutat i quan aneu amb transport públic i quan aneu soles i tot això. Vale? Llavors, l'Anne Michaud, no sé com es diu, à la guide d'aménagement pour un environnement urbain sécuritaire, diu que per les dones un entorn segur ha de tenir com 6 característiques principals que són saber on ets i a on vas, veure i ser vista, escoltar i ser escoltada, poder escapar i obtenir auxili, viure en un ambient net i acollidor i actuar col·lectivament. Llavors, com el que podem veure és que la seguretat o la percepció de la seguretat, que molts cops s'associa a la il·luminació dels espais o més enfocat a l'àmbit nocturn o fins i tot festiu, realment va molt més enllà de tot això, no? I sí que en aquest ambient més nocturn o festiu sí que als darrers anys, tant des dels moviments populars com a vegades des de les institucions, sí que s'ha fet tota una feina, no? De poder crear no sé, protocols de festa major, com aquí al barri el Mai Torno Sola, com tota una sèrie d'estratègies que puguin donar fi a aquesta por que s'alimenta al final a través dels discursos del terror sexual, dels mitjans de comunicació, dels estereotips lligats com a la persona agressora i tot això. Sí que el que hem vist que l'urbanisme feminista va molt més enllà que això i encara queda com molta feina a fer perquè els nostres barris siguin segurs com durant tot el dia i durant tot l'any, no? I llavors, parlant ahir amb el Prades, volíem lligar una mica la seguretat, el tema de la seguretat amb els serveis i la mobilitat, no? Perquè l'accés a un entorn equipat també està com subjecte al gènere, la classe i l'origen, que és el que tu comentaves una mica abans de la neolocalitat, exacte, i com de l'aïllament de la dona a l'esfera reproductiva i tot això, no? Que al final el model urbanístic que tenim avui dia és un model hegemònic androcèntric, patriarcal i mercantil, no? Al final sí que tant l'ús del servei com de la mobilitat està configurat per l'home cis hetero-blanc i llavors les dones i altres identitats quedarien excloses de fer ús d'aquests serveis i d'aquesta mobilitat, no? I llavors, des de l'urbanisme feminista, no només es vol analitzar les característiques físiques de l'entorn urbà on ens movem, sinó també que es vol estudiar una mica la gestió del temps, el contingut i l'ús d'aquests espais, no? Anar una mica més enllà, que no és només la forma, sinó tot el que hi ha al darrere i qui ho utilitza i tot això. Llavors, l'aposta que fa l'urbanisme feminista és de transformació de la ciutat, de les seves relacions, dels seus espais, de les prioritats que n'hi ha en ella i dels usos que els hi donem, no? I nosaltres hem agafat molta de la informació d'un col·lectiu que es diu Punt 6, que és superinteressant i té moltes coses realment molt guais, i elles diuen que els equipaments i els serveis han de recolzar-se i reconèixer l'experiència quotidiana i donar suport a l'esfera reproductiva personal i comunitària, no? I llavors, el que deies tu, no? Que han de respondre a les necessitats físiques i socials, individuals i comunitàries de les veïnes o de les habitants del territori, i llavors que s'ha de fer una planificació que no sigui jeràrquica, que estigui distribuïda de manera igualitària i que pugui acollir diversos usos, això també ho comentaves.
I això, ara anem a parlar una mica de l'explicació de la campanya que vam fer aquí, al barri. Ens situem el 7 de març de 2021. Les dones del barri, és a dir, cursenques dissidents, juntament amb el comitè del 8 de març, en el marc del 8 de març vam organitzar un cafè feminista, que és una dinàmica així de xerrameca informal, on dues companyes s'informen sobre un tema, i aquell any el tema va ser l'urbanisme feminista. I com ha dit la Mayalen, a través d'uns mapes perceptius del barri de les Corts, vam, amb més de 60 dones, posar-nos d'acord i assenyalar quins eren els punts del barri que vam anomenar punts foscos, que ens generaven inseguretat, que ens feien por, per què, i vam estar com una mica des de l'experiència. Al final, la por és subjectiva, com ha dit la Mayalen, i és igual d'important que la por real que pots sentir en aquest cas. Aleshores, a través d'aquests mapes perceptius, el que vam fer va ser assenyalar aquests punts i vam trobar quines eren les coses que ens feien por. Poca lluminària, que no hi hagués vida, que no... O sigui, per un tema més físic, que és el que dèiem abans, tant com per un tema social. També estava assenyalat, per exemple, el Camp Nou, que en si no és que l'estructura fes por, que no estigués poc il·luminat, sinó tot el que es podia generar els dies de partit, homes, beguts, o sigui, com tot el component social que passa aquells dies. Aleshores, arran d'aquest cafè vam adonar-nos que era molt necessari generar una xarxa d'autodefensa feminista al barri i és on vam començar la campanya. Aquesta campanya es va donar amb l'inici del canal de Telegram, que és un canal de Telegram que no sé si moltes coneixereu, perquè va sortir a la tele, on informàvem, era així, va sortir a la tele, on de manera autogestionada, era evidentment no mixt, informàvem de quan estàvem tornant soles a casa, per on estàvem, si hi havia alguna cosa que ens fes por, o si simplement si hi havia un tio seguint-nos perquè s'havien donat casos d'això, i que entre nosaltres, mitjançant el suport mutu, ens poguéssim donar recolzament. I coincidíem que moltes vegades només amb un missatge ja la por i aquesta percepció de la por de la que parlàvem es reduïa moltíssim. Saber que hi havia una desperta que podia baixar en qualsevol moment, doncs tot això ho feia, canviava aquesta por. Llavors, en aquest cafè feminista del barri vam detectar que el districte de les Corts esdevé un espai centrat a la vida productiva, com molts altres, que sembla que és un barri així, no sé, així com familiar i segur, però al final a la nit no hi ha vida, tornar sola a casa moltes vegades és un infern i segons per on passi el grau de por és molt elevat. La baixa taxa de criminalitat i de violència tipificada per la llei que es dona al districte de les Corts exclou la percepció de por i seguretat, que és essencial per abordar la seguretat des d'una perspectiva feminista. El que deia abans, s'ha de donar el mateix valor a la percepció de la por a la violència que a la violència en si mateixa. No passa res, no hi ha violacions pel carrer, doncs ja està, però és que el rato que passamos és malíssimo. Llavors, des d'aquesta campanya sí que es va posar molt en valor l'autodefensa, no només en la nostra vida privada, sinó també en l'esfera més pública i en els espais públics, és a dir, al carrer. Aquests objectius de campanya eren varis, donar a conèixer el terme d'autodefensa feminista, que vam adonar-nos que no hi havia una definició concreta, ja que es dona de manera diversa i en molts espais i en molts àmbits, i construir entre totes aquesta definició més col·lectiva que pogués englobar com tots els espais. Compartir vivències i experiències en un espai segur i crear estratègies individuals i col·lectives d'autodefensa, tant física com emocional. Això. Aleshores, què vam fer després de fer aquests mapes perceptius i d'assenyalar aquests punts foscos, què vam fer amb tot això? Doncs vam formar-nos de manera interna en urbanisme feminista i vam conèixer de quina manera es fa una anàlisi urbanística en perspectiva feminista i quins són els elements que ens fan tenir menys por. Llavors vam iniciar una recollida de firmes per presentar al districte de les Corts, que encara està oberta i que podeu signar a l'Ateneu Popular de les Corts o si no a l'enllaç del nostre perfil d'Instagram, per reclamar modificacions i o elements que augmentessin la percepció de seguretat per les dones al barri de les Corts. Aquesta campanya el que pretén, o aquest procés, el que pretén és millorar la qualitat de vida de les dones del barri de les Corts i també com a màxim seria extrapolar-ho a tots els barris de la ciutat.
Vale, i l'última part, com... Bueno, la nostra intervenció serà una mica més breu, però això, com... mirar una mica cap a on volem anar o quines propostes podem fer des del nostre col·lectiu, des de l'urbanisme feminista, seguint com una mica la línia de les companyes del col·lectiu Punt 6, com seria crear una ciutat feminista que posés la vida al centre, no? I com amb aquesta frase volen com dir que es faci com una planificació de la ciutat on els espais urbans, les localitzacions, la mobilitat i els equipaments com puguin facilitar que es conciliessin les cures, com la socialització, la participació ciutadana i política, no? I llavors com fem això, no? Com quines estratègies podem seguir o de quina manera podem actuar. Doncs elles com identifiquen 6 estratègies o 6 característiques com bàsiques per crear aquesta ciutat feminista i bueno, això es podria aplicar a diferents graus de territori, no? Com de l'habitatge, de l'edifici i de l'entorn. I llavors com les 6 característiques que elles diuen serien com que sigui un espai que sigui senyalitzat, visible, vital, vigilat, equipat i comunitari. I res, bueno, ara... Què vol dir cadascú, no? Exacte. Sí. Vale. Pel que fa a senyalitzat, ens referim a la ubicació de panells analògics, amb freqüència de pas en parades de transport, senyals de trànsit que incloguin colors diversos i ubicació de mapes de la xarxa quotidiana i de rutes segures, no? Pel que fa a visible, és obvi, carrers amb il·luminació contínua que acompanya els itineraris de vianants, sense racons, amb edificis amb activitat a les plantes baixes, no només durant el dia en aquest horari de treball productiu. Així com espais que visibilitzin el treball de les dones, per exemple, places, tot el que és tema dels noms als carrers, que siguin de dones, que hi hagi també una visibilitat simbòlica, no només social. I el número 3, vital, és a dir, que garanteixi la presència de persones, amb la diversitat d'activitats, la trobada, la relació i l'ajuda mútua, que es lliga molt amb el que tu comentaves, no? D'aquestes ciutats socialistes, no? Que hi hagi espai per la vida comunitària, que al final és un component que rebaixa molt la violència masclista que es pot donar, que majoritàriament es dona en l'àrea privada, no? Això, que es trobin entorns vitals en zones multifuncionals, que combinin activitats residencials, comercials o administratives, no comercials com és ara mateix, no? Connectades amb transport públic, pel tema del cotxe que comentaves, i eixos de vianants. El que sí que ens vam adonar és que al final les ciutats estan fetes pel consum i que la relació entre patriarcat i capital està molt lligada i que es veu super exemplificada en el disseny de les nostres ciutats, viles, barris, etc. Exacte. La quarta característica seria com que fos un espai que estigui vigilat, però no de forma policial o el que sigui, sinó una vigilància més informal, com entre iguals, que sigui com no autoritària i més solidària, no? I com que es parti com de la cura, no? I, no sé, per exemple, deien com que en una mateixa plaça hi hagi com gent de diverses edats i com que que la plaça pugui estar transitada i utilitzada per diferents persones simultàniament i amb diferents usos i diferents activitats. Després hauria de ser un espai que fos equipat, no? Com amb bancs perquè la gent pugui seure i pugui, no sé, parlar entre les veïnes, com amb arbres que donin ombra i que estiguis bé a l'estiu, no sé, com que tot estigui una mica ben il·luminat, com que no hi hagi obstacles ni res, com que els nens puguin jugar en el parc, no ho sé, com això, que no estigui tot enfocat ni al consum ni això. I per l'últim, en l'últim lloc seria com que fos un espai comunitari, no?
i que sigui un espai que sí que afavoreixi com aquesta apropiació del sentiment de pertinença del territori on vius i que reforci com la cohesió social i la participació comunitària en aquest territori. I això és tot. Doncs bé, ara donem pas a un espai així de primeres preguntes o aclaracions, sinó també de poder complementar o posar alguna idea que estigui al voltant. No, que m'ha semblat superinteressant i que crec que realment ara en els últims temps estem posant-li un nom, o sigui, un adjectiu a l'urbanisme feminista, però a mi m'agradaria dir-li directament urbanisme correcte, perquè diguem-li que com en molts dels sentits, o sigui, evidentment va encarat a fer una societat col·lectiva més respectuosa entre tots els membres que hi viuen i no fomentant les desigualtats com hem vingut visquent. Exactament tots els punts que anomena punt 6 i que han anomenat les companyes es van anomenar ja durant els anys 20 i 30, o sigui, són coses bastant estudiades a principis del propi segle XX i que és com que sembla mentida que hagi hagut de passar un segle perquè les tornem a remirar i per tant que em sembla superinteressant que des del vostre col·lectiu poseu com molt al focus a certs pensadors de principis del segle XX per reestudiar-ho perquè és que estan de màxima actualitat, però llavors també crec que és superinteressant veure'l i per què s'han negat després, perquè és que sembla que estiguem avasats a repetir els mateixos patrons. Una cosa que també a mi em va quedar molt gravat quan estudiava i tal, que era una autora que després ha estat de dretes, urbanista dels Estats Units, però que va fer certs estudis sobre les ciutats americanes, sobre el creixement de les ciutats americanes i sobre les primeres èpoques de la gentrificació a Nova York i algunes grans ciutats americanes, a partir del com ha explicat el company que s'organitzen diferents a les nostres, però van començar organitzant-se igual que les europees, és a dir, som els europeus que hem anat a envair tot aquell país, per tant van començar els assentaments igual, simplement que com s'han anat construint i expandint el país, s'han anat expandint pel capital, per tant ja s'ha perdent totalment una lògica humana. Per tant, i després nosaltres el que hem anat fent és importar totes les experiències d'allà cap aquí per destruir part dels nostres assentaments fins al dia d'avui. Llavors, crec que trobem fenòmens, com ara també m'agradaria que ens estudiéssim com a nosaltres mateixos, tenint ciutats ancestrals, ciutats que comencen des de la petita casa en el camí al costat de l'església del lloc de culte fins a les Corts, que realment és un dels grans exemples de deshumanització de l'espai públic. Es va humanitzant amb el trosset, però aquest espai és en un entorn molt petit de tot el districte, i si comencem a estudiar com heu fet a tot el districte és diametralment diferent, i on et sents a gust i on et sents acompanyat és en els nuclis petits d'escala humana i no en les supergrans avingudes amb racons foscos i on hi arribes amb cotxe i tens un edifici màquina i que no tens la part productiva al costat. Llavors, veure com la nostra ciutat, diguem-li Barcelona, que ja té unes certes lògiques de democratització de l'espai, que és molts centres, el que deies que hi hagi molts usos, o sigui, que estigui equipat, molts usos més o menys pròxims, que a peu tinguis les principals teves coses vitals, els principals centres, més o menys això es compleix bastant més que en moltes altres ciutats, però a la vegada, i crec que és el repte que ara mateix tenim, és superatractiu pel capital. Ningú va a fer turisme a les ciutats residencials dels Estats Units on pràcticament no tens espai públic. Tothom ve a fer turisme en els nuclis
habitables, més confortables de la nostra ciutat. És d'on extreuen més diners el capital i és d'on nosaltres estem sortint perquè hi vingui algú altre. O sigui, si ens anem fixant en el nostre barri, on s'estan llogant o venent més locals en planta baixa o en planta entresòl, que al final és el més contacte amb el carrer, és en llocs justament més lluny dels cercles més habitats i que acaben despoblant-se més, que acaben sent llocs més insegurs. Llavors per això m'agradaria com poder debatre el fet aquest de com estem apostant per aquests 6 punts, però que al final aquests 6 punts són els més llaminers pel capital, que llavors sembla que els estiguis posant en bandeja, o quins són els frens que s'han de posar a certs plans, com ara és, per exemple, el de la superilla i tot això, que estem venent una Barcelona feminista, una Barcelona com molt de l'espai públic, però un espai públic que és com molt llaminer. I respecte als 6 punts, respecte a aquella autora que us deia, ella el que deia era que han d'haver-hi ulls al carrer. O sigui que el que bàsicament ajuda a tot és que hi hagi ulls, i ulls de tots els tipus, no? Que és els ulls que et saludaran a l'escala, els ulls que et trobaràs a la botiga i els ulls que si et passa alguna cosa i crides, doncs et vindran a ajudar, no? Que quan desapareixen aquests ulls perquè no s'habita, perquè no hi ha un local obert, perquè el que sigui, doncs és quan comencen els problemes. Sí. Nada, que muchísimas gracias por la intervención a ti también. Lo que dices es tal cual, o sea, estos debates se lleva diciendo y destacando este tipo de problemas desde el siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Si se está teorizando todo el rato y cosas como las que dicen las compañeras. Por eso nosotros desde CISCOM planteamos la necesidad, pese a que luego el cómo llegamos allí es súper importante y hay que también ver cómo es, eso creemos que, ya lo repito, que cada partido de cada región del mundo o cada organización tendrá que ver cómo, es importante empezar a hablar de qué rompe con las dinámicas que impiden implantar algo que parece tan obvio pero que por alguna razón no se puede. Y la razón es, por eso, chocas contra la propiedad privada y el hecho de que tú no puedes hacer el urbanismo a tu medida o tal y como querría la gente democráticamente, sino que te lo tienes que comer tal y como existe y ajustado a las necesidades del capital. Entonces, lo recalca al final, bueno, estoy diciendo esto, me dejo cosas fuera, hace falta más integrar avances que ha llevado a cabo el feminismo. Lo que han planteado las compañeras es ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se plantea una seguridad urbana y tal, ¿no? Pues son cosas que en el contexto actual o no se pueden hacer o son hiperburocráticas y muy limitadas. Entonces, lo que permite la planificación es quitar las cadenas y liberar todo el potencial que podríamos plantear respecto a todo este tipo de cosas. Ja està, simplement això. Sí, jo tenia una pregunta perquè... O sigui, que jo veig que les propostes a llarg termini que tu planteges com de la societat tan imaginable, desitjable, poden ser més o menys correctes per dir així, però al final una de les dinàmiques que estem veient en diversos llocs és que el capitalisme financer a través de l'especulació immobiliària i del sòl genera un problema entorn a qui pot viure i qui no pot viure en els espais. I que per tant, o sigui, al final les superilles el que fan, o el bloc Ursola, és un exemple superfàcil que ens queda a prop, que és que el problema és que aquells edificis no sé si és que se'n van a baix o que augmentaran de preu i que per tant les veïnes no hi podran viure i que per tant tota transformació que en realitat, jo què sé, jo vull una ciutat més maca objectivament, vull dir que les superilles o hi ha coses de les transformacions urbanes que s'estan fent que no estan malament, i m'agrada tenir més il·luminació, i m'agrada, etc. Però el problema és que estan posant la Barcelona maca, però ens estan dient, xau veïnes, ja vinc a viure als pijos de no sé on. Llavors, en el curt termini o en el termini més immediat, com solucionem o com posem remei a aquesta solució, perquè jo no, o sigui, perquè em costa veure-la, perquè és una contradicció constant en la superació o en la lluita contra el capitalisme, evidentment, però concretament contra l'urbanisme actual. I no sé si, per exemple, no sé si tant des de dissidents heu pogut una mica pensant si pot tenir conseqüències negatives a nivell del preu del sòl o de l'habitatge pel barri o el districte
aconseguir com certes coses que esteu demanant i alhora des de Sitcom si plantegeu un curt termini per aterrar una mica les propostes que teníeu amb els exemples que heu posat. Un poco que con las mejoras que planteáis desde el urbanismo ahora, si se aplican estas de estos, el precio del suelo va a subir exponencialmente y al fin y al cabo las vecinas y la gente que ahora vive ahí se va a ver desplazada porque la mayoría son de alquiler. ¿Cómo en un término corto això se pot solventar? Nosaltres, o sigui, com cursenques dissidents, no ens hem plantejat aquest dubte ni de com aquestes demandes de volem que ens poseu un mirall aquí, perquè al final les demandes que estem fent són superconcretes, un mirall aquí o una llum aquí, després això pot encarir en general el preu del sol o de l'habitatge. En el barri de les Corts, que ja és de per si un barri molt car, amb una renda per llar molt elevada, 28.000 euros, comparada amb el Raval, per exemple, que són 12.000, la renda disponible per llar. Dades del 2019, ara serà alguna cosa menys, jo crec, perquè hi ha una crisi molt xatada. Però no hem pensat de quina manera això afectarà el preu de l'habitatge i del sol. El que sí que creiem que, o sigui, nosaltres, ara, aquí, la Mayalera i jo, que no són dos lluites que has d'escollir, no? En plan, pots estar lluitant per l'habitatge, per uns preus adequats als nostres sous, i tot això, i al final per un habitatge digne i una vivència digna en l'espai públic. O sigui, no considerem que sigui una lluita a escollir. Sí que evidentment hi haurà una repercussió perquè quan a millors condicions per als que cobren més, el guiri o els rics o els que sigui, però no considerem que sigui una lluita a escollir. Són paral·leles. Esperem. Vale, pues paso yo. Creo que la pregunta la has planteado en el periodo pre-revolución y antes de que hayamos conquistado el poder obrero y tal, o no sé si es en los años contiguos, inmediatamente posteriores. Claro, si te refieres a lo que viene después, o sea, el discurso que planteamos respecto a la abolición del dinero, la propiedad privada y tal, en principio es que no habría alquileres. O sea, hay los entramados que estarían se tienen que aprovechar, de alguna manera haciéndolos más comunitarios, como tal está haciendo ahora China y tal, poniendo servicios comunitarios y tal, pero por otro lado, precisamente la superación de la división campo-ciudad pasa por dispersar la población. O sea, no compensa o no es óptimo que tengamos centros macro enormes, sino que lo que tenemos que tener son minicentros dispersos por todo el territorio que permitan que haya vivienda accesible, que por cierto con todo este entramado urbano se optimiza mucho el espacio, no son casas tan... O sea, sí, permite espacio individual y tal, pero al centralizar los servicios comunales evitas ciertas cosas, pero que eso pasa por esto, construcción masiva de casas por el territorio, integrándolo con el mundo rural. Si te refieres a pre, es que o sea, nosotros no entramos tanto en eso en el colectivo, entonces te puedo dar una respuesta más o menos individual. Todo lo que se puede hacer de cooperativas de vivienda y tal, pues es bien recibido, pero tiene unas limitaciones estructurales que no se pueden rebasar. O sea, podemos construir en territorios que no estén todavía hechos, pues, bloques o parques de viviendas comunales subvencionadas, porque no hay otra manera de que eso se gestione si no es así, y poco más, pero muy limitado, porque toda la acción que se hace dentro del Estado burgués y la economía de mercado, tú para hacer cualquier proyecto público necesitas estar en un ciclo de acumulación del capital en el que estemos en alza y que puedas cobrar impuestos y hacer proyectos como ese, que fue lo que pasó en Viena en su momento. Pero si no, no se puede. Por eso, o sea, lo que nosotros planteamos en algún sentido es más pesimista, creemos que tenemos que ya aprender de que el rango de acción se nos limita y vamos a un precipicio, que es la crisis climática, social y tal, y por otro lado intentamos dar luz a través de, bueno, se puede hacer las cosas de otra manera, teóricamente se han hecho y se pueden mejorar, pero mientras tanto habrá problemas. Eso sería. Vale. O sigui, en català? En castellà.
Pues sí puede ser en castellano. Vale. Perdona. Vale, no. O sigui, la cosa es que ayer Pradas nos comentó si era posible una ciudad socialista, ¿no? Con un urbanismo socialista, con perspectiva socialista, es de por sí feminista, o si una ciudad hecha desde el urbanismo feminista y tal, era de por sí socialista o así. Entiendo que el debate no es tan simple como uno va encima del otro o el otro va encima del uno, pero sí que por lo que has comentado de los ejemplos de ciudades urbanísticamente con un planteamiento socialista, al final, por mucho que no es de per se feminista, en tanto que al final favorece la organización, pero la organización de quién, ¿no? Y qué tipo de organización es, y en qué horas, y en qué, teniendo en cuenta que al final las mujeres están haciendo esta doble jornada laboral, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. Vale. A ver, el planteamiento que yo haría de este asunto es que efectivamente, o sea, siendo plenamente consecuentes con la idea de la economía planificada socialista, hay que integrar toda la economía dentro de la planificación. Y en ese sentido, la reproductiva, que es un sector que no se registra en la contabilidad nacional, pero que es amplísimo, debería entrar. Y en ese sentido hay una potencialidad, pero desde luego no está asegurada, porque hay una serie de aspectos, que es lo que hemos estado comentando, que se salen de lo que es la mera economía reproductiva, que desbordan y que si no se atienden, pues seguirá habiendo patriarcado. Entonces, no es seguro, y al revés, pues dependiendo de lo que entendamos por feminista, hay muchas ramas. Sí. Dependiendo de lo que entendamos por feminista, bueno, si llama feminismo, o si llamamos feminismo el feminismo liberal, pues ellos no integran eso, o ellas no integran eso. Si entendemos un feminismo socialista, radical, marxista, lo que sea, pues implica que sea socialista, claro, sí, en ese sentido. No, yo del otro lado sí que lo considero. Pues vamos, yo creo que eso es lo que te puedo responder por ahora. No sé si me dejo algo. No. O... Genial. Hi hauria alguna última pregunta? Sí? Em sembla molt interessant xerrades de reputacions també. Jo tenia bastant el dubte d'un tema que quan escoltava dic, hòstia, m'interessaria escoltar l'opinió de les meves companyes de com el teletreball condiciona tant la crítica urbanista purament quan Jesús al principi ha començat criticant el model urbanista tant dels Estats Units com el teletreball a nivell de social econòmic influeix en aquest anàlisi, i també com la possibilitat del teletreball també s'agrega a les dones en funció de la seva nivell de renda o el seu procés socioeconòmic. M'interessa, no sé, escoltar dintre que és el món d'avui en dia com això pot afectar els parlaments o els arguments que volen comentar. Perdona. No. Que como trabajo puede afectar a esta organización o a esta agrupación, o como el teletrabajo también afecta a la planificación económica y social, y como también a poderse juntar con otros. No sé hasta qué punto se entiende, es un poco, no sé si me he expresado bien, hasta qué punto el teletrabajo irrumpe o condiciona esta visión de la movilidad colectividad, a la relación de trabajo, cuando realmente parece que los más privilegiados son los que menos dependen de la movilidad, de hecho. Total. Y ya ni siquiera se cumple el hecho de que los ricos están en el centro de las ciudades y la periferia está populada por... Pero la misma pregunta, o sea, ¿estás hablando del teletrabajo pre-revolución o post-revolución? ¿Pre? Bueno, ¿cómo condiciona, digamos, esta crítica a las ciudades contemporáneas? Porque... Bueno, jo crec que primer hem de fer una observació de qui fa el teletreball, quines tasques poden fer teletreballant, i com crec que és una cosa important, al final les tasques de cures totalment feminitzades no es poden fer teletreballant, sovint el teletreball són feines que requereixen d'uns nivells alts d'estudis, masculinitzades, vull dir, com crec que és una observació necessària com pel plantejament inicial. Nosaltres, des de l'urbanisme feminista, també s'entén que el treball no seria l'únic lloc on... O sigui, hi ha també com una reestructuració de la feina productiva, no? I per tant,
hi ha un món ideal on les ciutats estan plantejades en perspectiva feminista, també entra que el treball no és l'únic lloc pel qual et desplaces, no treballem tant, no és l'única part d'aquesta organització i, evidentment, no és la realitat actual. O sigui, actualment el treball productiu abarca mínim 40 hores setmanals i el teletreball de per se aïlla i és contrari a l'organització de la classe treballadora. Aleshores, no sé, és una mica la meva opinió. O sigui, no des de Cursenques, No tengo muy claro qué decirte. Si es que el tener o no opción a tener un teletrabajo, en algunos casos es un privilegio, en otros no, es que tampoco depende de ti ni de lo que podamos hacer nosotros dentro del capitalismo. Sin más, la fuerza de trabajo entra donde puede o intenta venderse donde puede, y mientras que sea así, es que se come todos los malos que estructurales. O sea, no sé decirte mucho más. ¿Vale? Alguna altra intervenció? Doncs jo sí que em vull fer un parell de preguntes. Vale, però ràpid, que porten moltes hores aquesta gent. Sí, són cortetes. Tenéis que ir. No, pero que lleva mucho rato y ya no tienes respuesta. La primera, entorn al que es podria concebre com a espai públic, tot i que aquest continuï excloent a molts sectors, no la dualitat d'espai públic, espai d'home i dones, espai íntim o espai privat, casa, no? I com es pot trencar aquesta dualitat. I també, per altra banda, sobretot potser en una ofensiva propagandística, com quan ens imaginem urbanisme soviètic o socialista, ens imaginem grans blocs grisos, monocromàtics, tot exactament igual. O sigui, no hi ha hagut experiències com a Txecoslovàquia o altres llocs que hi ha hagut debats ideològics i conceptuals molt bèstia entorn d'això, no com aquí ens ha arribat una visió totalment distorsionada de què és aquest model, també amb la caiguda de la URSS i el bloc oriental, la poca destinació de recursos per part de les institucions que han afavorit aquest estigma. Bueno, Pero me estaba contando. empiezo por lo último que has planteado y lo demás o lo repetimos o lo planteamos de otra manera. El tema de la demonización del urbanismo soviético y tal. A ver, eso en parte es con razón, porque a partir de lo que he dicho, del periodo de Stalin, que no sé, luego en otros ámbitos quizás tiene cosas que son destacables y que nosotros destacamos, de hecho, ¿vale? Pero en el caso del urbanismo y de la mujer, hay claro que a partir de Stalin en la Unión Soviética hay un retroceso y las ciudades son machistas, o sea, son patriarcales y tal. Pero el punto es que lo que hay es un desconocimiento fuerte de lo que hubo pre a eso, que fueron 15 años de experimentación en los que era muy habitual tener viviendas comunitarias de distintos tipos. O sea, he mencionado a Miliutin, pero había un montón de arquitectos haciendo casas de este estilo, que lo que permiten ver son posibilidades actuales de eso. Pero efectivamente, o sea, lo que se puede hacer con eso, más que negarlo de plano, es matizarlo. Esto no abarca todo, hay experiencias y autores que siguen siendo relevantes. Y lo mismo con la China popular. A partir de Deng Xiaoping se desmontan todas las comunas populares que hay y da lugar a ciudades como las que hay hoy. Que si bien están mejorando con esto que he comentado, pues todavía tienen un montón de problemas. Si no, repite la primera pregunta. Sí. La dualidad de espacio público hombre, espacio privado casa mujer. Vale. Pre o post. Pre. Si quieres matizarlo, pues también. O sigui, pel que fa a l'urbanisme feminista i el que hem pogut investigar una mica, perquè és això, no som teòriques, no en sabem d'això, ens hem volgut informar, aquesta esfera més privada relegada a la dona, en el moment que es fa un plantejament en perspectiva feminista de l'urbanisme, i no només dels carrers i de les ciutats, sinó també dels propis habitatges, aquesta feina més reproductiva
que es col·lectivitza, i per tant, o sigui, com és l'objectiu, no? Que es col·lectivitzi i per tant deixa d'estar tan relegada a la dona. Llavors, com trencaria aquesta dicotomia, ja que les tasques reproductives passarien a ser col·lectives i per tant de tot el bloc si viuen o tot això. Que jo crec que lliga molt amb el que tu deies, per exemple, dels habitatges cooperatius. Evidentment no són la solució definitiva, però sí que trenca una mica amb aquesta dicotomia de la rentadora de casa teva, perquè has de veure que hi ha unes coses mancomunades, llavors ho estàs posant amb més gent, no es tracta de que les dones ho deixin de fer, sinó que es col·lectivitzin aquestes tasques reproductives. I per tant això com a conseqüència té que les dones són les úniques responsables d'això. Com és el que veiem per trencar aquesta dicotomia. La col·lectivització d'aquestes tasques de cures. Ya está. Yo creo que es interesante reflexionar sobre esto partiendo de qué tipo de espacio público tenemos hoy y qué tipo de espacio privado. Si consideramos que habrá algo así como espacio privado, que sea más el entorno vivencial de los vecinos que estén en una comuna, pues seguirá habiendo espacio privado, pero será de otra naturaleza. Entonces, el punto es qué tipo de intimidad hay y sobre todo qué tipo de espacio público hay hoy. El espacio público es votar a una serie de representantes y participar en debates, verlos y todo lo que tiene que ver con la vida parlamentaria. El punto que se plantea también desde el cibercomunismo, que creo que es interesante para todo esto, es que en sí misma lo que llaman democracia representativa o parlamentarismo tiene sesgos en los que se plasma todo este tipo de opresiones como el machismo, el racismo y la cuestión de clase, incluso entre propios trabajadores que son manuales, que a lo mejor tienen una capacidad política interesante, pero que no tienen las habilidades retóricas desarrolladas en la universidad o donde sea, versus esos trabajadores que sí los tienen, que terminan siendo elegidos porque supuestamente están más preparados, pero a lo mejor no. Lo que plantea todo este nuevo debate de la planificación democrática es que, si bien en algunos aspectos seguimos teniendo que depender de la elección de alguna manera, lo interesante es plebiscitos y sorteos. ¿Por qué? Porque los plebiscitos participa todo el mundo, pero los sorteos tienen una cosa súper interesante, que es que son aleatorios, y por esa regla de 3, la población se representa en proporción. Si hay 50% de mujeres y hay 50% de hombres, los comités van a ser paritarios. Y si hay un porcentaje de la población que está racializada, va a tener posiblemente un porcentaje equivalente a eso. Entonces, que no hay que tampoco naturalizar el tipo particular de espacio público que hay a día de hoy y pensar cómo se puede tener otro espacio público, cómo se puede tener otro espacio privado. És que, perdó, quan has dit que l'espai públic està bàsicament masculí, o sigui, és dels homes i l'espai privat de les dones, és que a mi m'agradaria com negar la major, perquè l'espai privat es queden les cures, sí, i com que les cures les monopolitzen, o sigui, està centralitzat i relegat a les dones, sí, però quan hi ha un espai públic de qualitat i quan hi ha una esfera pública o sigui, oberta i existent real, són on es permet l'espai reproductiu, les dones l'envaeixen al minut, és a dir, són números. Quan hi ha una esfera pública, com deia ell, no? Ja no diem, jo estava referint ara a l'espai físic, però l'esfera pública, és a dir, àmbits de l'associacionisme, del que sigui, on no està inclosa l'aspecte reproductiu i l'aspecte de cures, com amb la militància, que és molt bàsica, a la que entres en l'aspecte reproductiu, desapareixen les dones. Quan potser estava ple abans i ple després. Però jo crec que hi ha la diferència que ens hem d'assenyalar és que en la societat d'ara és la dicotomia entre no fer entrar en l'esfera pública la part reproductiva i de cures, o sí fer-la entrar i relegar l'aspecte de les cures únicament a les dones. Quan això es trenca, diguem-ne, aquesta relació, l'espai públic és totalment... I ara hi ha números, està molt més utilitzat per les dones. No sé per què, no sé si és algo cultural o és algo que els homes tendeixen a la individualització i les dones a la comunització, però no sé, són una percepció. Lo que quería decir es que no hay un espacio público emancipador feminista si no entra el tema de los cuidados y la reproducción a debatirse ahí, o... No, claro, que sí, exacto, que si mientras releguemos el espacio reproductivo de curas
y de cuidados al espacio íntimo, o que en el espacio productivo, en el espacio asociativo de pensamiento, no entra también la cogestión del espacio de cura, estás separando y estás literalmente sacando una proporción muy grande de mujeres de la participación en ese espacio. Que no solo en forma, sino en contenido. Si no entra el contenido concreto de los cuidados, seguiría siendo... No, simplemente que puedan cohabitar. No es que se dediquen este espacio a la parte de reproducción o cura, sino que pueda cohabitar. Que tú puedes estar haciendo una cosa y la otra a la vez. En los espacios donde esto no se puede es donde se relega y desaparece la mujer del espacio público o de la esfera pública. Y cuando se permite es cuando aparecen. Compatibilizar la participación de la mujer en política al mismo tiempo que los cuidados. Bueno, es que es como súper con números. A partir de una cierta edad reproductiva, Sí. ¿no? En nuestras sociedades cada vez más tarde, toda la época reproductiva, las mujeres desaparecen de casi toda la esfera pública, social, política, asociación, tercer actor, o sea, y no desaparecen de la parte productiva porque el capital es donde gana dinero, pero si no también. Bueno, solo es eso. Sí, sí, no desaparece en el caso de las que tienen pasta, porque se pagan ahí sus criadas y tal, pero en el caso de representantes obreras, pues no. Sí, sí, tal cual. Eso es tal cual. No sé. Vale. Doncs ho podem deixar aquí. Podem continuar ara, anem a obrir l'Ateneu, aquests debats que estan tenint, els podem tenir a l'Ateneu ara. També allà darrere hi ha una mica de merchandising, llibres sobre el tema i tal, que potser poden interessar. Així que, primer de tot, moltes gràcies a totes per haver vingut, moltes gràcies a les ponents per la magnífica xerrada que ens heu ofert, així que un aplaudiment.